Donde ahí ya vemos que la producción intelectual empieza a cobrar cuerpo con un 13%. La época de Taifas, donde vemos que hay una gran eclosión y ya se duplica el número de autores, eso va referido solamente al número de autores. El número de autores duplica a la cronología. Bien, la época almorávide se mantiene, una época que se pensaba que había una decadencia, un eclipse. Emilio García Gómez hablaba del eclipse almorávide, no fue tal eclipse, como vemos aquí, se mantiene en una buena cota. Y lo que sí es muy interesante es que la época almohade, la que vivió mayor esplendor Jerez, fue también, como vemos aquí, casi se triplica, fue la gran época del Andaluz. De ahí que hubiera sido muy interesante que Maribel Fierro ayer lo hubiera iluminado con ese análisis de la producción intelectual de la época almohade, que es la que también le toca más directamente a Jerez. La época nazarí, aunque es un tercio también de todo Al-Ándalus, desde su formación en 1238 hasta 1492, en cambio ocupa una producción en número de autores menor. Ahí hemos de entender que ya el espacio se ha reducido terriblemente. Ya, por ejemplo, todo el territorio de Jerez y otras grandes partes de Al-Ándalus, de la península ibérica, no formaban parte de ese Al-Ándalus. O sea, es comprensible entonces, no creo que podamos hablar de decadencia, sino simplemente de reducción. Bien, y luego hay un 1% que no podemos situar a esos autores en una época concreta. Bueno, hemos visto ese marco general. Bueno, los datos nos hablarán, bueno, vamos a estudiar la sociedad. También nosotros en la Biblioteca del Andaluz nos ocupamos del individuo, es decir, cada uno de los autores, pero nos ha interesado muchísimo encuadrar siempre al individuo en una familia, y eso es fundamental. En la Biblioteca del Andaluz, además, hemos analizado, nos han salido 260 árboles familiares, como los que vemos ahí, que aquí luego haré un análisis donde nos aporta una gran información cuando encuadramos a cada individuo dentro de esa familia. Aquí tenemos un ejemplo de árbol familiar, el caso de Aludri, Abul Abbas Aludri, un famoso geógrafo de mi pueblo, de Dalías, y vemos, ahí tenemos ese geógrafo que vive en la época de Taifas y que da una gran información sobre Al-Ándalus, una obra que apareció a mediados de los años 60, que no se conocía. Hay un gran legado que sigue apareciendo en muchas de esas obras. Bien, esta familia era de procedencia oriental, y ahí vemos muchas de esas familias, como se nos indica cuál fue el miembro de la familia que entró en Al-Ándalus, que vino de Oriente. Aquí lo tenemos, ¿no? Además, si hacemos esa cronología, además este familiar se había sublevado contra Abderramán I, porque en mi caso, a lo largo de años de estudio me han llevado a concluir de que realmente hubo una invasión que fue en general pacífica, a diferencia, ya lo traté en la anterior charla, a diferencia de otras invasiones que había habido en la península ibérica, como fue la romana, donde ahí vinieron las legiones, y fue una invasión donde anuló todos los poderes locales que había para unificarlos. En la época árabe la ocupación del territorio fue compacto, de forma que no, excepto una batalla muy concreta, no hubo grandes traslados de poblaciones, sino que siguió viviendo aquí la población, y lo único que empezaron unos procesos de arabización y de islamización, que es lo que vamos a ver también. Ahora nos acercaremos desde otro punto de vista de lo que había hablado anteriormente. Bien, bueno, los datos estos a veces es interesante ver también cómo el modelo de sociedad que se va a traer es un modelo oriental muy diferente, un modelo clánico que estudió el profesor Pierre Guichard y lo hizo estupendamente. Como vemos, por ejemplo, ahí el casamiento, donde ese casamiento típico se impone de casarse con la prima hermana. Y vemos como el padre de Aludri precisamente se había casado con su prima hermana, ¿no? En un modelo que además también siempre la herencia, una de las obras que más cultivo tuvo en Al-Ándalus, son
los repartos de herencia, y todas las matemáticas las desarrollaron muchísimo, porque esa herencia tendían a repartirse de una forma para crear una cohesión social, y luego tendían a reunificarse a través de matrimonios. A través de esos matrimonios se producía esa cohesión social. Bien, ahí tenemos otro ejemplo de familia, no me voy a extender ahora. Este caso también familia oriental, quien entra, Mahmud, ahí lo vemos, el pintor en Al-Ándalus, en la primera, en el siglo VIII. Bien, lo interesante también, aquí vemos una estadística, donde en esa estadística la ofrezco con dos datos diferentes. El número de autores, aquí vamos a ver los autores foráneos. Al-Ándalus, continuamente, vamos a ir viendo en la biblioteca de Al-Ándalus, hemos incorporado, hemos estudiado todos los autores que había aquí, y algunos autores habían venido de fuera en momentos muy diferentes. Aquí vamos a ir viéndolo también por épocas. En las estadísticas, en términos absolutos, es el número de individuos que vienen de fuera en cada una de las épocas. En términos relativos es el porcentaje que suponen en relación con el total de autores de esa época, ¿no? Y ahí vemos como en el Emirato I, es decir, el primer siglo, siglo VIII y parte del IX, pues un 41% de autores vienen de fuera, ¿no? Los otros ya nacen aquí en Al-Ándalus, pero también inicialmente originarios descendientes de personajes que habían venido de fuera. En la segunda parte del Emirato ya vemos que no, que ya la mayoría de los autores son autóctonos. La frontera del Duero, donde nace el nombre mozárabe, que significa arabizado, pero no tiene ninguna connotación religiosa en principio. Lógicamente es para distinguir dentro de la religión cristiana los que eran arabizados, los que estaban arabizados y los que no estaban arabizados, pero el nombre como tal no tiene connotaciones religiosas ni de ningún otro tipo. La palabra tiene además un gran desarrollo en nuestra literatura desde este siglo XI, en documentos latinos y luego en documentación castellana. En el banco de datos de la Real Academia Española la he encontrado aproximadamente unas 100 veces anteriores al 1800, solamente en el banco de datos, que se pueden rastrear en muchas obras que no están en ese banco de datos, ¿no? Pero anteriores al 1800 hay 100 citas al menos. He referido tanto a población cristiana de Al-Ándalus en general, como a mozárabes toleranos en particular, y también a su liturgia, a su lengua, a su escritura, su arquitectura, su genealogía, y hasta a las putas mozárabes del Zocodover, a las que se refiere Francisco Delicado en la Lozana Andaluza, o sea, a todo. Pero a finales del siglo XIX surge una obra fundamental que hasta la actualidad se convierte en piedra de escándalo para analistas e historiadores. Nos referimos a la historia de los mozárabes españoles de Francisco Javier Simonet, que se publica de forma póstuma entre los años 1897 y 1903, creo. Es una obra documentalísima, que todavía no ha sido superada. Es una obra fundamental, documentalísima. Para arreglar una callejuela hay que obligar a participar a la gente que se niega a hacerlo. Y es al nivel del barrio también que se organiza el abastecimiento de agua. En el arrabal de Segunda, pozos en plazuelas están destinados a un uso comunitario, y mientras aljibes y fuentes abastecen los barrios de la orilla derecha, así el aljibe que lleva el nombre de aljibe, o varias fuentes que tienen nombres de personas. Permitían los avices mantener estas infraestructuras hidráulicas, quizá, pero de época muy tardía, porque el mecenazgo religioso relacionado con el agua aparece solamente en el siglo XII, y también tenemos testimonios para la época nazarí. Ahora bien, el aviz sí que desempeñó un papel muy importante, fundamental, en la fábrica del tejido urbano. En la fábrica del tejido urbano, dos procesos intervienen y son propios de las ciudades árabes y permiten la formación del tejido urbano. Es la constitución de avices y la apropiación del fina. Las fuentes relativas a los avices permitieron evidenciar la finalidad principal de las donaciones piadosas, a saber, las mezquitas. Sirven para cuidar el edificio, pagar los gastos de material y abonar los sueldos del personal, mientras el grupo dirigente
miembros del grupo dirigente constituyen avices. A mediados del siglo IX, el Fatah Masrur elige a Nabi en provecho de los pobres de Córdoba, casas ubicadas cerca de la mezquita Al-Hama, o el califa Harakam II ordenó constituir en fundación pía inalienable las haciendas de los guarnicioneros del Zoco de Córdoba para mantenimiento de los maestros que había dedicado a la instrucción religiosa de los hijos de los pobres y menesterosos de la capital. Llama la atención la abundancia de mezquitas de barrio, aunque las fuentes discrepan sobre el número de oratorios de la capital omeya. Y las mezquitas de barrio, reservadas a una comunidad, están administradas por los que viven en su vecindad, recuerda bastante Ibn Khaldun. La cuestión es, van siempre asociadas con avices las mezquitas de barrio, es decir, en época omeya desempeñaron ya un papel los notables urbanos en el proceso de construcción del tejido urbano mediante avices. Si es lógico, claro, suponer que el desarrollo de avices corre parejas con la aparición de una clase de notables urbanos y ciudadanos lo suficientemente acomodados para hacer construir el edificio y dotarlo de un aviz, quedan por precisar los límites del grupo, el origen y la naturaleza de su caudal. Y en cuanto a los afnías, se trata del espacio vacío que rodea las construcciones, sobre el cual los vecinos tienen un derecho de uso privilegiado, fundado sobre el principio según el cual la propiedad del edificio construido lo rebasa virtualmente. Disponen los propietarios de los afnía que bordean su casa para hacer reuniones, estacionar sus semillas o instalar bancos. Los buhoneros pueden hacer comercio allí. Y en cuanto a los afnías de las mezquitas de barrio, sirven para las actividades comerciales. Los vendedores pueden instalar ahí puestos o pequeñas tiendas y también estacionar el ganado para ordeñarlo, tal y como ocurre en los alrededores de la mezquita de Al-Shifa en el siglo X. Y este espacio adicional que bordea un edificio y que está considerado como espacio semiprivado contiene en sí la posibilidad de agrandar la casa, y los afnías quedan íntimamente relacionados con las usurpaciones de la calle. La jurisprudencia, empeñada en proteger al individuo, tiende a aceptar estas usurpaciones cuando no dañan a nadie. Los juristas malikíes de Al-Andalus autorizan la usurpación de la calle con letrina cerrada, construcción de salguedizo, cuando no molesta el tráfico. Y si los juristas tienden a permitir la usurpación, con tal que no se dañe a nadie, a veces la prohíben. Así actúan en contra de un señor que se llama Ibn al-Salim, que muere en el 914, que es el primer ministro del emir Abdalá, que se había apoderado de una parte de la calle más importante de la Turquía. Y los juristas fundan su opinión precisamente sobre el hecho de que por la calle todos deben transitar sin dificultad. Para concluir, voy a decir que la gestión y gobernanza de Córdoba en época andalusí y particularmente omeya se fundamenta en la articulación entre autoridades políticas y comunidades de habitantes unidos por la religión, el oficio y sobre todo el barrio donde vive. El poder político reconoce la existencia de los jefes de estas agrupaciones, no les otorga ningún estatuto oficial en el gobierno de la ciudad y no les deja la posibilidad de constituirse en contrapoder, sino que utiliza su autoridad sobre los individuos para gobernarlos y, por consecuencia, para gestionar y administrar la ciudad. Por otro lado, los procesos que llevan a la formación del tejido urbano otorgan un papel importante a los avices y a los afnía, que permiten a los individuos moldear el paisaje urbano. En suma, lejos de la idea de una ausencia de regulación de la mayor parte de las actividades de la Plaza de la Madina, en Córdoba omeya se daban reglas de funcionamiento fundadas sobre un equilibrio entre intervenciones del poder político y actuaciones de las distintas comunidades urbanas, equilibrio donde el poder dejaba en manos de las comunidades lo que funcionaba perfectamente sin su intervención, reservándose, claro, la posibilidad de actuar en los barrios cuando había que zanjar conflictos. Y nada más, muchas gracias.
Se nos ha quedado el tiempo, prácticamente tendríamos ya realmente que concluir. Podemos a lo mejor, si son ustedes breves en las preguntas,